Muy bien. Bueno, la sesión que nos convoca hoy día, ¿no?, es referida al léxico del derecho internacional humanitario, o también conocido también como el derecho de los conflictos armados. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente vamos a abordar una serie de términos y de categorías, y seguramente en ese marco ustedes van a evocar muchas de las situaciones que hoy en día se están viviendo en el panorama internacional, ¿no? Como son los conflictos entre Rusia y Ucrania, o tal vez entre Hamas e Israel, ¿no? Y otros conflictos que se están suscitando en el Medio Oriente. Entonces, tal vez para entender mejor varias de las situaciones que están surgiendo, es que hemos contemplado este bloque dentro de la jornada del día de hoy. Y justamente para un poco hacer una suerte de introducción al tema, vamos a hablar mm, de dos temas especialmente relevantes aquí, ¿no? El primero es el derecho internacional humanitario como tal, y luego tenemos que hacer necesariamente referencia al Comité Internacional de la Cruz Roja, conocido por sus siglas como el CICR. Entonces yo quisiera hacernos una primera pregunta, ¿no? Realmente cuando nosotros hablamos de conflictos armados internacionales, que coloquialmente llamamos guerra, ¿realmente consideramos que vale todo? Como dicen en esta frase tan conocida, en el amor y en la guerra vale todo. Justamente por eso quería compartir primero con ustedes este video. Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias. Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra. Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer Convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Esas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos. Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. No me preocupaban las condiciones en que vivían los prisioneros. Por personas como él, mi hermano estaba muerto. Él era el enemigo y no significaba nada para mí. Pero después me di cuenta de que tras las rejas, él estaba fuera de acción y ya no era una amenaza para mí o mis familiares. Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Los detenidos deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos. De ese modo se preserva su dignidad y se los mantiene con vida. Los trabajadores médicos salvan vidas, a veces en las condiciones más peligrosas. Varios combatientes de ambas partes habían resultado gravemente heridos en una batalla feroz y los estábamos llevando al hospital más cercano. En un puesto de control, un soldado nos amenazó y nos pidió que solo atendiéramos a sus hombres. El tiempo se acababa. Pensé que todos iban a morir. Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas. Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan.
Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro, las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas, es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades. Bien, muchas gracias. Creo que este video ha sido bastante sintético y bastante explicativo sobre qué cosa es el derecho internacional humanitario, ¿no? Hemos visto una serie de contextos en el cual esta área del derecho internacional público se aplica. Así que a continuación lo que vamos a hacer es conversar en primer lugar sobre el concepto de derecho internacional humanitario y vamos a ir, vamos a decir así, desmenuzándolo para poder entender de qué se trata. Bien, entonces, en primer lugar, el derecho internacional humanitario es el término que se utiliza para referirnos también en muchas ocasiones al derecho de los conflictos armados. Bien, o sea, es un derecho que se aplica justamente cuando nos encontramos en medio de un contexto de conflicto. Y aquí en la parte izquierda de la diapositiva vemos dos términos que para seguramente los que estudian derecho, juristas, ya están, por los que ya deben estar familiarizados, ¿no? Que es el jus ad bellum y jus in bello, que son unas frases en latín, ¿no? El jus ad bellum es un término en latín que hace referencia al derecho referido al uso de la fuerza, ¿no? Es decir, se refiere a todo un conjunto de, vamos a decir, de normas internacionales que autorizan a los estados, en específico, a hacer uso de la fuerza. Estas normas se encuentran contenidas en la Carta de la ONU y contemplan aquellas situaciones excepcionales en las cuales un estado puede recurrir a la fuerza. ¿Por qué? Porque en principio hay una norma primordial imperativa, es decir, obligatoria para todos los estados y los miembros de la comunidad internacional, que es la prohibición del uso de la fuerza. Pero a pesar de eso, existen situaciones, como ya les decía, excepcionales en las cuales se puede hacer uso de la fuerza. ¿Qué situaciones pueden ser esas? Por ejemplo, en caso de legítima defensa y que está contemplado también en la Carta de la ONU. Entonces, eso es un área del derecho internacional. Pero otra área del derecho internacional es el jus in bello, es decir, aquellas normas que se aplican cuando ya nos encontramos en un contexto de conflicto armado, ¿no? Que es el derecho internacional humanitario, que es a lo que nos vamos a referir en específico el día de hoy. Entonces vamos a recurrir al concepto de un tratadista, ¿no? Internacionalista, Krzysztof Szymanski, que señala, ¿no? El derecho internacional humanitario es el cuerpo de normas internacionales de origen convencional o consuetudinario específicamente destinado a ser aplicable en los conflictos armados internacionales y no internacionales, y que limita, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra y protege a las personas y los bienes afectados o que pueden estar afectados por el conflicto. Bien, Krzysztof Szymanski es un tratadista bastante clásico y muy consultado, por eso es que hemos recurrido a este concepto y como ven en la diapositiva he señalado, ¿no? He cambiado de color algunos términos que vamos a ir eh, analizando a lo largo de la charla que tendremos en esta parte de la tarde, ¿no? Entonces, el primero de estas nociones que vamos a analizar es referida a normas convencionales
o consuetudinarias, ¿no? Los profesores que nos han acompañado en las sesiones anteriores ya han hecho referencia a estas normas, ¿no? Es decir, en el derecho, y bueno, en específico en el derecho internacional, nosotros hablamos de normas convencionales, es decir, que están contenidas en eh, convenciones o tratados, ¿no? Es decir, normas que están escritas, que han sido codificadas, y normas consuetudinarias, que son normas propias de la costumbre, de la práctica permanente y reiterada con convicción de obligatoriedad y que no necesariamente se encuentran escritas, por ejemplo, en un código civil o en un tratado que contiene normas internacionales. Simplemente son normas que en este caso, en el ámbito internacional, los estados u otros sujetos de derecho las practican y las llevan a cabo con esa convicción de que realmente tienen que cumplirlas. ¿De acuerdo? A pesar de que no estén escritas, no necesariamente en ningún lugar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el derecho humanitario? El derecho internacional humanitario tiene esos dos tipos de normas. Y es más, hoy por hoy podríamos decir que el 90% de normas del derecho internacional humanitario no están escritas, ¿sí? Son propias de la práctica permanente y reiterada de los estados. Y uno dirá, bueno, ¿y esa práctica, pues, desde cuándo viene? Es una práctica que viene que incluso ya aquellos, incluso existen lo que dicen los historiadores del derecho o la antropología jurídica, que se han encargado de estudiar a las antiguas civilizaciones, en específico para identificar si estas civilizaciones tenían entre sus costumbres también, o costumbres jurídicas, normas humanitarias, ¿no? Uno de los hallazgos es, por ejemplo, que han descubierto que en ciertas tribus de África, ¿no? En los pactos que tenían cuando luchaban con sus homólogas, con otras tribus, es que tenían prohibido poner veneno en sus lanzas, ¿no? Veneno que sabemos que puede ocasionar cuando impactas al enemigo una muerte dolorosa y lenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se puede identificar una norma, ¿no? De contenido humanitario, propia del derecho humanitario, porque es en el contexto de un conflicto, ¿no? Que lo que busca es tratar con dignidad, ¿no? Y respeto al enemigo, a pesar de que te encuentres en conflicto con él. Si ustedes ven las imágenes que he puesto en la diapositiva, en la parte superior podemos observar, y seguramente varios lo evocarán, la historia de la Ilíada, ¿no? Que es este escrito, ¿no? Redactado aproximadamente en el siglo 8 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿no? Mucho más de 2000 años. Entonces, si ustedes recordarán, hay un episodio, ¿no? En el cual uno de los protagonistas, de los personajes de esta historia, que es Héctor, mata a Patroclo, ¿no? En el contexto de la guerra, ya sí no voy a contar toda la historia, ¿no? Pero en el contexto de la guerra. Y Aquiles, que era muy amigo de Patroclo, ¿no? Lleno de rabia, va y se venga, ¿no? Y mata a su vez a Héctor, ¿no? Y el padre de Héctor, ¿no? El rey Príamo, va y busca a Aquiles. Aquiles estaba lleno de ira y de dolor y en el escrito se señala que él había tomado el cuerpo de Héctor y le estaba arrastrando con su carroza, con su carruaje, ¿no? Con el objetivo de ir deteriorando el cuerpo hasta que prácticamente desaparezca, ¿no? Entonces, Príamo se acerca a Aquiles y le ruega, ¿no? Como padre que fue de Héctor, le dice por favor que le entregue el cuerpo de su hijo Héctor para poder darle los funerales correspondientes según los ritos que ellos tenían costumbres con sus dioses, ¿no? Como costumbre con sus dioses, ¿no? Entonces, Aquiles se compadece de Príamo y le entrega el cuerpo de su hijo y también concerta con él una tregua, es decir, una pausa en las hostilidades, ¿no? Bélicas, para que celebren 11 días de funerales para Héctor. Miren, qué interesante que esto se haya puesto en un escrito, ¿no? Y que, y que este tipo de prácticas, por ejemplo, de recurrir a una tregua para poder celebrar los funerales, no sean prácticas que se hayan dado recientemente, sino que
tienen una data sumamente antigua. Entonces, esto nos pone como evidencia, al igual que el ejemplo que les hablaba de la tribu africana, que las prácticas consuetudinarias correspondientes al derecho humanitario son, ya les digo, son sumamente antiguas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, un poco para redondear, ¿no? Y así vamos a encontrar muchos ejemplos, ¿no? Incluso si ustedes ven en el caso de, si ustedes leen la sección del Antiguo Testamento, también se señala que cuando habían fiestas religiosas o ciertos ritos también de propios de culto, se ponía una pausa a las hostilidades para que las partes puedan realizar este tipo de actividades. Bien, entonces, y yendo un poco mucho más adelante, pues tenemos aquí a la figura de Miguel Grau, que ya todos lo conocemos muy bien, y todos, y siempre se evoca la generosidad que tuvo Miguel Grau allá por 1879, de que una vez terminada la batalla, él con sus barcos se acercaba y recogía a los náufragos chilenos. ¿No? Entonces, pero ¿qué era lo que estaba haciendo Miguel Grau? Él lo que estaba haciendo era poner en práctica lo que le llaman usos y costumbres de la guerra, ¿no? Que era cuando el combatiente enemigo ya está en situación de náufrago, en este caso, y está fuera de combate, ¿no? También que es un término que se utiliza jurídicamente, eh, lo que queda es recogerlo y capturarlo en última instancia y va a pasar a ser prisionero de guerra y tiene también todo el derecho a ser atendido, ¿no? Como cualquier otro de las personas que han sido heridas o que han caído en enfermedad durante el combate, ¿no? Entonces, cuando Miguel Grau realiza estas prácticas, todavía no se habían suscrito, ni negociado, ni firmado ninguno de los tratados referidos a derecho internacional humanitario que conocemos hoy en día, ¿no? En el ámbito contemporáneo, ¿no? Y el más representativo de ellos, que son los convenios de Ginebra, que también están en la diapositiva, de 1949, ¿no? Que ya es una condensación, una codificación de todas estas normas humanitarias de las que les estoy hablando, ¿no? Entonces, como ya les decía, ¿no? El derecho internacional humanitario está provisto principalmente de normas consuetudinarias, de normas propias de la costumbre, ¿no? Sin embargo, durante el siglo XX, ¿no? Y el presente, se ha hecho un gran esfuerzo por codificar esas normas, dejarlas por escrito y sobre todo difundirlas para que este derecho se fortalezca, ¿no? Y se entienda que en la guerra no vale todo, en la guerra también hay normas que respetar, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte inferior, acá les he puesto los convenios en realidad más representativos de derecho internacional humanitario, porque no son los únicos, en realidad existe también una infinidad de tratados, ¿no? Que han intentado condensar, codificar ¿no? Y sistematizar el derecho internacional humanitario y hasta el día de hoy existe esta labor, ¿no? De tratar de dejar este derecho por escrito para, a su vez, fortalecerlo. Los convenios de Ginebra, que datan de 1949, se redactaron en esa época no de casualidad, porque si se dan cuenta, 1949 es el año que coincide con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y estos son 4 convenios. Uno referido para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El convenio segundo se refiere al alivio de la suerte que corren los heridos, los enfermos y náufragos. El tercero tiene relación con los prisioneros de guerra. Y el cuarto está relativo a las personas civiles en tiempos de guerra. Bien, entonces esto es lo primero que tenemos que entender del derecho humanitario, que no necesariamente todas las normas del derecho humanitario se encuentran por escrito, ¿no? Hay muchas que son aún costumbre internacional. La siguiente noción que nosotros hemos identificado en el concepto de Swinarsky sobre derecho internacional humanitario tiene que ver a que el derecho internacional humanitario se aplica únicamente en contextos de conflicto armado. ¿Y por qué esta aclaración? Fíjense. Yo les mencionaba al inicio de la charla que existe una norma que se encuentra en la Carta de las Naciones Unidas que se refiere a la prohibición del uso de la fuerza. O sea, en principio, ningún Estado tendría por qué
realizar un acto de agresión o tendría que hacer uso de la fuerza armada contra otro Estado. Esa es una norma de derecho internacional, ¿no? Completamente prohibitiva. Ahora, sabemos que hay estados, ¿no? Que hay potencias que han violado esa norma, pero incluso cuando estos estados han violado esa norma, han generado toda una serie de justificaciones para explicarse por qué han violado esa norma, ¿sí? Pero claro, para nosotros puede, y hay toda una discusión al respecto, ¿no? Puede decir, bueno, pero si está esta norma, ¿por qué no la respetan, ¿no? Pero creo que también tenemos que considerar la cantidad enorme de estados que sí respetan esta norma, ¿no? Creo que es como cuando hablamos de respetar el semáforo, ¿no? Hay autos que se pasan el semáforo, sí, pero la mayoría respeta el semáforo, ¿no? Y eso genera que podamos tener un orden en la convivencia al momento de conducir en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, la primera idea es, tenemos una norma, ¿no? De prohibición de uso de la fuerza. Sin embargo, cuando se viola esa norma es que se genera, ¿no? O se puede generar un conflicto armado. Y cuando se genera un conflicto armado es que se aplica el derecho humanitario, ¿de acuerdo? Por eso se dice que el derecho humanitario o DIH, Derecho Internacional Humanitario, es un derecho de excepción, porque lo ideal sería que nunca tuviera que aplicarse, porque lo ideal sería que nunca hubieran conflictos armados. Pero nosotros ya sabemos cuál es nuestro contexto internacional, los intereses de ciertos estados, de ciertas potencias o de grupos armados, etcétera, y por eso se generan los conflictos, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que no todos los conflictos son armados. Bien, nosotros podemos tener conflictos de diferente índole, ¿no? Pueden ser conflictos económicos, comerciales, conflictos políticos, conflictos culturales, etcétera. Pero no todos necesariamente son armados o se vuelven armados. Por ejemplo, nosotros hemos tenido un conflicto con Chile por la cuestión de la delimitación marítima, ¿no es cierto? Y no necesariamente hemos iniciado un conflicto armado con ellos. ¿Qué es lo que hicimos con este conflicto? Lo trasladamos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y este conflicto continuó, pero se resolvió a través de medios pacíficos, en este caso de tipo judicial, en La Haya. Bien, entonces ese debería ser el destino ideal de todos los conflictos que se dan en el mundo, pero no siempre es así. Entonces, cuando se desemboca un conflicto armado, se activa la aplicación del derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario se puede aplicar tanto a conflictos armados internacionales como no internacionales. ¿Cuáles son los conflictos armados internacionales? Aquellos en los cuales los actores que se encuentran en beligerancia son estados. Y los no internacionales se refiere a aquellos conflictos entre los cuales un estado se enfrenta a un grupo armado, ¿no? Y a eso se le llama conflicto armado no internacional. Esta es una clasificación sumamente clásica porque hoy por hoy ya se habla, por ejemplo, de conflictos armados eh, internacionalizados, ¿no? No internacionales, internacionalizados. ¿Por qué? Porque muchas veces la realidad le gana al derecho, ¿no? Y a este ímpetu o necesidad del derecho de tratar de categorizarlo todo. ¿Por qué? Porque en efecto ha habido situaciones en las cuales un Estado se ha enfrentado a un grupo armado dentro de su territorio y de pronto este Estado termina enfrentándose a un grupo armado que se encuentra en el territorio de otro Estado, ¿no? O este grupo armado que inicialmente se encontraba dentro de su territorio se ha movilizado al territorio de otro Estado y este conflicto que inicialmente era interno se internacionalizó, ¿no? Porque aparecieron nuevos actores. Sin embargo, a pesar de este tipo de cambios entre actores y territorios, el DIH debe seguir aplicándose. Bien, entonces creo que ya poco a poco nosotros nos podemos dar cuenta que existe una gran diferencia, si bien hay una enorme relación, pero sí hay una gran diferencia entre derecho internacional humanitario y derechos humanos. ¿En qué ocasiones se aplican entonces los derechos humanos? Los derechos humanos se aplican en todo tiempo y lugar. Incluso en un contexto de conflicto armado, los derechos humanos se siguen aplicando. Luego vamos a hablar de algunos ejemplos.
¿Qué es lo que pasa cuando en un estado existen disturbios o tensiones internas, paros, huelgas, ¿no? En las cuales el Estado hace uso de la fuerza, por ejemplo, de la fuerza policial? Ahí se aplica el derecho internacional humanitario, pues no, se aplica los derechos humanos, ¿no? Estos criterios de respeto a la dignidad, por ejemplo, si alguien va a ser detenido, pues no se debe ejercer tortura sobre esa persona, se deben evitar las detenciones arbitrarias, etcétera, ¿no? Pero se aplica los derechos humanos. Repito, el derecho internacional humanitario se aplica entonces en contextos de conflictos armados. Otra noción que hemos encontrado en el concepto que estamos estudiando se refiere a la limitación, ¿sí? Limitación que establece esta área del derecho a las partes en conflicto, ¿sí? Entonces, hay infinidad de normas de derecho internacional humanitario, ¿de acuerdo? No nos daría esta charla para poder hablar de todas ellas, pero yo quisiera hacer referencia a los principios del derecho internacional humanitario que a su vez están inspirando normas específicas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les hablaba del episodio en la Ilíada, ¿no? En la cual Héctor se compadece de Príamo y le da, perdón, me corrijo, Aquiles se compadece de Príamo y le da el cuerpo de su hijo, ¿no? El cuerpo de Héctor para que le rinda funerales. No lo he puesto acá, pero definitivamente ahí está recurriendo al principio de dignidad, porque si bien Héctor ya es un cadáver, ¿no? Por el simple hecho de ser un ser humano, eh, tiene derecho a la dignidad, ¿no? Y sus familiares tienen derecho a llorar. Y fíjense, esta norma en las convenciones de Ginebra, que finalmente pusieron por escrito, todas estas normas se contempla también eh, el derecho de que las personas, ¿no? Y porque sucede, ¿no? Un prisionero de guerra, es decir, que se encuentra bajo el poder del enemigo, que supongamos que ya se encuentra desahuciado, etcétera, tiene derecho, en la medida de que esto sea posible, a que reciba asistencia de un personal religioso, de su religión, y que finalmente cuando él fallezca, también se le celebren funerales de acuerdo a las prácticas de su religión. Ahora, en tiempos de conflicto armado, esto puede ser también muy difícil, pero en la medida en la que sea posible, sí se tendrían que celebrar los funerales de acuerdo a sus creencias, ¿no? Porque hay contextos en los que realmente no resulta posible. Pero hasta en esas cosas se trata de buscar el respeto a la dignidad de las personas a pesar de que nos encontremos en un contexto de conflicto, ¿no? Y de ahí es que voy a hacerles referencia a algunos de los principios, ¿no? El primero de ellos es el de la humanidad, que es el de tratar, ¿no? Como ya les decía, con la dignidad que corresponde a todos los seres humanos, ¿no? Sin distinción de raza, credo, nacionalidad, ¿no? En el derecho internacional humanitario, lo que tiene que primar es la humanidad hacia las personas, ¿de acuerdo? Luego está el principio de necesidad militar. Este principio se refiere a que las acciones militares que se hagan despliegue en el contexto del conflicto tienen que considerar qué tan necesaria es esa acción para lograr la ventaja militar deseada. Es decir, si se va a realizar un bombardeo, ¿no? Eh, hacia una zona, ¿sí? Tengo que considerar qué tan ventajoso me va a resultar bombardear esta zona para yo obtener la ventaja militar que estoy buscando, ¿no? Porque no serviría de nada que, por ejemplo, inicie yo un enorme bombardeo, ¿no? A una zona que realmente, sobre la cual no voy a lograr una ventaja militar. Es decir, como quien dice, voy a gastar bala innecesariamente, ¿no? Y más bien lo que voy a generar son daños personales y materiales, ¿no? Que no me van a dar la ventaja militar, ¿de acuerdo? Entonces, luego, el siguiente principio se referido al principio de distinción. Siempre en el despliegue de las acciones militares, de las estrategias, en la utilización de los medios de guerra, que luego vamos a hablar en un momento, se tiene que hacer distinción entre los civiles y los combatientes. Los combatientes son aquellos que están participando y toman parte directa de las hostilidades,
¿de acuerdo? En otras palabras, y clásicamente serían los soldados, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque cuando yo haga mi despliegue militar, mis ataques pueden y deben ser solo hacia mis objetivos militares, que son los combatientes, ¿sí? Es decir, el derecho internacional humanitario exige que los actores respeten el principio de distinción, distingan entre el objetivo militar o el combatiente y el bien civil o la persona civil. ¿De acuerdo? Y esto se refiere no solamente a las estrategias que se lleven a cabo, sino también a las armas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un arma nuclear respetará el principio de distinción. Naturalmente que no, porque ya sabemos que las armas nucleares, ¿no? No respetan ni el tiempo ni el espacio. Entonces, una vez terminado el conflicto armado, las consecuencias de la radiación siguen esparciéndose a través del tiempo y van a afectar a personas que nunca tuvieron relación alguna ni tomaron parte de las hostilidades durante el conflicto armado. Entonces, las armas nucleares no respetan el principio de distinción. Otro principio también es el de precaución, ¿sí? También se refiere que al momento de hacer los despliegues militares, se tienen que tomar todas las precauciones y las prevenciones para evitar que este despliegue afecte tanto a personas como a bienes civiles. Y luego tenemos el principio de proporcionalidad, que tiene relación justamente con, vamos a decir así, el criterio que se tiene que tomar en cuenta al momento de hacer los despliegues militares, como también las respuestas militares a los ataques, ¿no? Del enemigo, ¿no? Es decir, si yo recibo un ataque, la proporcionalidad de mi respuesta también tiene, tiene que estar en la medida del ataque que he recibido, de la misma forma, ¿no? Y por eso tiene una vinculación muy íntima con el principio de necesidad militar, ¿no? Si mi objetivo es anular o neutralizar determinado objetivo militar, los medios que yo utilice para lograr mi objetivo tienen que ser proporcionales, ¿sí? Si lo que yo quiero es capturar un edificio, que es mi objetivo militar, porque en ese lugar he descubierto que hay una base militar eh, y deseo bombardearlo, regreso al ejemplo de la bomba nuclear, ¿no? Si yo voy a capturar un edificio, pues no voy a lanzar una bomba nuclear que va a destruir a toda la ciudad y no solo el edificio. Entonces, ahí tengo que respetar también el principio de proporcionalidad. Bien, pero estos son, vamos a decir así, principios generales. ¿Sí? Que lo que intentan, y como ya les decía, mucho del derecho internacional humanitario es aún consuetudinario. Estos principios intentan acaparar al máximo o brindar la máxima protección, ¿sí? Y aún así, muchas veces se han dado situaciones en las cuales pareciera, digo, que los principios del derecho internacional humanitario no alcanzan, ¿bien? Y por eso es que aquí en la última parte de la diapositiva señalo la cláusula Martens. Miren, Friedrich Martens fue un diplomático ruso que participó en las negociaciones del segundo convenio de La Haya de 1899, que ha sido uno de los tantos convenios que a lo largo de la historia ya contemporánea, estoy hablando del siglo XIX, XX, se empezaron a redactar con ánimo de codificar el derecho humanitario, ¿no? Entonces, Friedrich Martens participa en la conferencia de La Haya de 1899 y llega un momento en que las negociaciones se genera un bloqueo, porque se quería codificar y, por supuesto, establecer muchos enunciados prohibitivos en relación a muchas prácticas militares que en la época se estaban dando, ¿no? Y lo que se quería era prohibirlas para que no se repitan, pero lamentablemente la imaginación humana o la creatividad humana en relación muchas veces a los actos de crueldad, ¿no? Pareciera que es ilimitada, ¿no? Y Frederick Martens propone incluir en el preámbulo de este convenio de La Haya de 1899 una cláusula que justamente señala que ante los aparentes vacíos de la legislación internacional para proteger a las personas siempre van a estar resguardadas por los dictados de la
conciencia, ¿sí? Y de la humanidad, ¿no? Y de los usos y costumbres de la conciencia de la humanidad, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que existen unos principios generales elevados de tipo moral, que así no haya una codificación expresa de prohibición, ¿bien? Siempre va a haber esta cláusula que nos va a proteger. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, a finales de los años 90 se dio el conflicto de la ex Yugoslavia, ¿no? Seguramente muchos ya lo conocen, lo deben haber estudiado en la universidad o a lo mejor leído en las noticias, ¿no? Y en este conflicto se llevaron a cabo muchos crímenes de guerra, ¿no? Por ejemplo, hubo una práctica, ¿no? Que fue tipificada como el embarazo forzoso, ¿no? Es decir, las huestes serbias, ¿no? Capturaban bueno, a las mujeres, ¿no? Del bando enemigo, ¿no? Y las llevaban a campos de concentración donde realizaban violaciones sexuales en masa, pero con el objetivo de embarazarlas y luego liberarlas para cambiar la composición étnica del enemigo, ¿no? Entonces, esta práctica, que era algo pues absoluta y completamente aberrante, era algo que era tan aberrante que no estaba codificado en ningún lugar, ¿no? Y cuando la ONU entra a tallar y el Consejo de Seguridad dispone la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia para juzgar a los criminales de guerra, se invocaron esta cláusula. Invocaron la cláusula Martens para decir, a ver, el embarazo forzoso, masivo, no estaba codificado en ningún lugar, pero creo que para todos nos queda absolutamente claro que bajo los dictados de la conciencia de la humanidad, eso estuvo mal y violó absolutamente el principio de humanidad. Y no solamente de las mujeres y de sus familiares, ¿no? Sino en realidad de toda la comunidad internacional, porque a toda la comunidad internacional nos tiene que afectar cuando se llevan a cabo este tipo de atrocidades. Bien, y de ahí la importancia de la cláusula Martes, ¿no? Y su invocación reiterada cuando existen ese tipo de situación. Bien, vayamos entonces a ver la otra noción que hemos visto en el concepto de Krzysztof Sinarski referido al derecho internacional humanitario, ¿no? Sinarski señalaba que el derecho humanitario son normas convencionales o consuetudinarias que se aplican a los conflictos armados y que limitan a las partes en un conflicto. Bueno, en un conflicto armado, ¿quiénes son usualmente las partes? Son los estados y los grupos armados, ¿sí? Para ponerlo un poco en resumen o en síntesis, ¿sí? Y podemos encontrar conflictos en los cuales es un estado versus otro estado, está un estado versus grupo armado o grupo armado, ¿no? Versus otro grupo armado. Bien, un poco por simplificarlo, porque hoy por hoy hay una mixtura, ¿no es cierto?, de conflictos armados que ya no nos va a dar tiempo de comentar, ¿de acuerdo? Pero también cuando hablamos de partes en conflicto, las partes en conflicto intervienen a través de sus combatientes, ¿no? Ya sea de sus soldados o de sus guerrilleros, ¿bien? Y acá es importante la noción de combatiente. ¿Qué es un combatiente? ¿No? Entonces, un combatiente es hoy por hoy, aunque cada vez estamos viendo más los avances de la inteligencia artificial y en el video que les ponía al inicio, ¿no? Aparecía pues esta preocupación o esta duda respecto a que ya no, ya no se está usando combatientes, sino se está pensando, ¿no? En robots a mando, ¿no? Desde un mando lejano. Pero bueno, los combatientes van a ser aquellos individuos que van a participar directamente de las hostilidades. Bien, entonces un combatiente que actúa de acuerdo a las normas humanitarias es un combatiente que en primer lugar se diferencia de los civiles. ¿Cómo un combatiente se diferencia de los civiles? Tradicionalmente se diferencia por el uso de un uniforme. Bien, entonces el uso de una indumentaria especial no es, digamos, una casualidad,
¿no? Es realmente para generar una diferenciación entre quién puede ser un objetivo militar, que en este caso sería un combatiente, y quién no, que sería un civil. ¿Qué otra característica debe tener el combatiente? Que debe llevar las armas a la vista, ¿sí? Armas a la vista. Por eso es que se entiende que los grupos armados que no son miembros de la Fuerza Armada, hayan grupos armados que usan su uniforme o crean su propio uniforme. ¿Por qué hacen eso? Para que se les diferencie entre combatiente y entre civil. ¿De acuerdo? Ahora, también existen ciertas situaciones en las cuales los civiles toman espontáneamente las armas para defenderse. En esos casos, los civiles pierden la inmunidad o protección que les dan las normas humanitarias de no ser atacados, y en esta situación los civiles sí podrían ser atacados porque pasan a la categoría de combatientes. ¿De acuerdo? Entonces, repito, desde el punto de vista jurídico, combatiente es todo aquel que toma parte directa en las hostilidades, ¿sí? Y este combatiente está en el deber, para eso, de usar una indumentaria diferenciadora de los civiles, o por lo menos llevar armas a la vista. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante esta caracterización? ¿No? Porque cuando un combatiente es capturado en el contexto de un conflicto armado por la fuerza enemiga, ¿no? Pasa a la categoría de prisionero de guerra y le asisten una serie de derechos especiales para eso. Bien, entonces, los prisioneros de guerra, y de hecho una de las convenciones de Ginebra habla exclusivamente de los prisioneros de guerra y cuáles son sus derechos, etcétera, ¿no? Ya les decía, tienen una serie de derechos que les asisten, que no les asistirían si ellos fueran lo que le dicen personas, unos combatientes ilegales. Entonces, me explico cuáles serían las consecuencias jurídicas, ¿no? Un combatiente que cae en la fuerza, en el poder del enemigo, ¿no? Sería prisionero de guerra y él tiene derecho, por ejemplo, a que se le respete, ¿no? En la medida de lo posible también, derecho a las comunicaciones con sus familiares, ¿no? A recibir alimentos. Tiene derecho a no ser torturado. Tiene derecho a que se le enjuicie únicamente si es que ha cometido eh, crímenes de guerra, es decir, violaciones al derecho humanitario. Bien. Un combatiente tiene derecho a que no se le obligue, por ejemplo, a vestir el uniforme de la fuerza enemiga y a combatir por la fuerza enemiga. Bien. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa cuando no se trata de un combatiente regular, como sé que se ha mencionado, sino una persona que no ha cumplido con los requisitos que les había mencionado? Por ejemplo, un espía, ¿sí? Un espía no tiene armas a la vista, ¿no? Se hace pasar por un civil, ¿no? Pero toma parte directa de las hostilidades, ¿no? Asesina por la espalda, ¿no? Se hace pasar de repente por alguien de las fuerzas enemigas y es descubierto y es capturado. En ese caso, a este combatiente no le va a asistir el derecho a convertirse, a pasar a la categoría de prisionero de guerra, sino él va a ser tratado como un delincuente más. Eso significa que también puede ser capturado, digamos, ¿no? Podría ser encarcelado, pero a él no es que él va a estar, digamos, expuesto a prácticas de tortura, porque eso lo prohíben los derechos humanos. Ya les he dicho que los derechos humanos se aplican en todo tiempo y lugar, pero sí que al ser considerado un delincuente más, ¿no? Y alguien que ha cometido delitos, él va a ser juzgado por las normas penales del enemigo. Y si bien se le deben respetar sus derechos humanos, si en las normas penales del enemigo se contempla que por las acciones que ha realizado, que son consideradas delito, existe una pena de 30 años de cárcel, esa persona va a tener que responder por ello y estar 30 años en la cárcel. O peor aún, si es que se considera pena de muerte para las acciones que ha realizado, después de un juicio en el cual se le deben respetar el derecho al debido proceso,
también es posible que se le aplique la pena de muerte. ¿Me dejo entender? En cambio, a un prisionero de guerra que ha sido combatiente legal y que naturalmente en el contexto de conflicto armado ha asesinado a combatientes enemigos, no lo puedes juzgar por haber asesinado a un combatiente enemigo, porque lo ha hecho en el contexto de un conflicto armado y respetando las normas del derecho internacional humanitario. No sé si me dejo entender con eso o si creo que podemos seguir con la explicación, ¿no es cierto? Pero bueno, por eso es que es muy importante entender que el derecho internacional humanitario en sí mismo no prohíbe el matar, no prohíbe el asesinato del otro combatiente. Lo que te dice el derecho internacional humanitario básicamente es lo que nosotros llamamos el fair play, ¿no? El juego justo, la honestidad, porque incluso en medio de la contienda armada se tienen que respetar ciertos usos, ciertas costumbres y sobre todo la dignidad de la contraparte. Bien. Bueno, y este último término que les hablaba es el del detenido, ¿no? El detenido justamente puede ser esta persona que les digo que puede haber sido un combatiente ilegal, ¿bien? Pero el detenido también puede ser alguien que ha sido integrante de un grupo armado, ¿no? En el contexto de bueno, dependiendo también de las condiciones que se encuentren las partes, pero en el contexto de un conflicto armado interno, ¿no? Entonces, cuando se les captura pasan a la categoría de detenidos, ¿de acuerdo? Bien, entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Como ya les decía, el derecho internacional humanitario va a limitar a las partes en conflicto a que hagan uso de determinados medios y métodos de guerra. ¿Y a qué nos referimos con eso, no? O sea, ¿qué es un medio y qué es un método? ¿Cuál es la diferencia? Los medios nos referimos específicamente a las armas, ¿bien? Y los métodos se va a referir a las estrategias, ¿no? A las tácticas que van a usar las partes en el conflicto. Existen medios que están permitidos y que se encuentran dentro del marco de los criterios, de los principios que se deben respetar en el derecho humanitario, ¿no? Por ejemplo, una pistola es un medio, ¿no? Una metralleta es un medio. Una granada es un medio, ¿sí? Y aquí les estoy señalando otros ejemplos, ¿no? Hoy por hoy existen lo que le llaman las armas bacteriológicas, que son aquellas armas que están compuestas por organismos vivos, ¿sí? Luego existen las armas químicas, ustedes deben haber escuchado, ¿no? Seguramente en las noticias de los conflictos armados contemporáneos, que se ha hecho uso, por ejemplo, del fósforo blanco, ¿no? Que es un arma química, ¿no? Y luego tenemos las armas indiscriminadas, que son aquellas que se expanden, ¿no? Sin control y sin discriminar entre un objetivo militar y un bien civil, ¿bien? Tenemos también las armas incendiarias, que son aquellas que utilizan el fuego, ¿no? O en específico el calor para cuando se aplica, ¿no? Entonces, estas armas que les estoy mencionando, estas últimas, son armas que no se encuentran en correlación o no están, no respetan el principio, uno de los principios que les estaba explicando al inicio, no sé si recuerdan, ¿no? El principio de distinción. ¿No? Es decir, ¿por qué? Porque las armas bacteriológicas no van a distinguir entre un combatiente y un niño, ¿no? Entonces, simplemente van a afectar a todos y a todos, ¿no? Lo mismo con las armas químicas, las indiscriminadas, las incendiarias, ¿no? De hecho, tampoco van a respetar el principio de humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque un arma química, ¿no? Que, por ejemplo, que el combatiente, incluso si se lograra aplicar, ¿no? Únicamente a un combatiente, el tiempo de agonía del combatiente va a ser largo, ¿no? Y va a ser absurdamente innecesario, ¿no? La neutralización del combatiente va a ser tan larga como innecesaria, ¿no? Entonces, los medios que se utilicen tienen que respetar no solamente el principio de distinción, sino también el principio de humanidad, ¿bien? Y el principio de proporcionalidad.
Hoy por hoy hay una gran discusión sobre si ante la creación de las nuevas armas que se utilizan en los conflictos armados, se tendría que recurrir únicamente a los principios generales del derecho internacional humanitario o si se debería generar y celebrar, ¿no? Negociar, suscribir y buscar la ratificación de convenciones especiales prohibitivas para este tipo de armas, ¿no? Em, Particularmente me inclino por la primera opción, de recurrir a los principios generales del derecho humanitario. Pero lamentablemente, hoy por hoy estamos observando que muchas veces, de acuerdo a muchos intereses de muchas potencias, y también, no lo vamos a negar, ¿no? Existe un mercado, ¿no? De armas que quieren seguir comercializando y distribuyendo hasta que realmente estas armas sean prohibitivas. Por eso es que si ustedes hacen un estudio un poco pormenorizado, ¿no? Pormenorizado de las convenciones relativas a derecho internacional humanitario, van a encontrar muchas convenciones que se han redactado de forma prohibitiva para determinado tipo de arma, porque se ha visto que no había manera de prohibir su comercialización, ¿no? Entonces, incluso hay una convención en la cual Perú ha llegado a ser, no solo parte, porque Perú es parte de varias de estas convenciones, sino también sede, ¿no? Que son la Convención de Prohibición de Bombas de Racimo, ¿no? Las bombas de racimo, eh, no sé si ustedes las conocen, son una suerte de cápsulas grandes que se lanzan desde el aire y en el aire se abren y arroja un sinfín de minas, ¿no? Que caen y se esparcen en un amplio territorio y muchas de ellas explotan y muchísimas otras nunca lo hacen, hasta que tengan algún tipo de estímulo, que es usualmente si alguien las pisa, ¿no? Entonces, contemporáneamente se suele hablar incluso de no solo contaminación por plásticos y contaminación radiactiva, sino también de grandes áreas donde alguna vez ocurrieron conflictos armados y que están contaminadas. Se habla de la contaminación por armas, ¿no? Y uno dice, ¿cómo contaminación por armas? Porque nadie puede andar por ahí porque corre peligro de pisar una de estas bombas de racimo, ¿no? Las minas antipersonales también son hoy por hoy eh, armas prohibidas. ¿Por qué? Porque no respetan el principio de distinción, ¿no? Entonces, eh, hay grandes zonas de África donde hay amplios territorios contaminados por armas. No se pueden aprovechar esos territorios ni para la extracción de recursos, ni para minas. Es más, ni siquiera los animales entran ahí, ¿no? Hasta los mismos animales se han dado cuenta que no pueden entrar ahí porque han visto a sus compañeros, ¿no? Ser dañados, heridos, ¿no? Por estas armas, ¿no? Y se tiene que invertir muchísimo en personas que estén dispuestas a detectar, y bueno, ustedes deben haber visto, ¿no? Y sin ir muy lejos, en el conflicto armado entre Perú y Ecuador, lamentablemente hubo también el uso de minas antipersonales, ¿no? Y gracias a un trabajo compartido, bilateral, entre ambos países, a plan binacional que tenemos implementado con Ecuador, se ha hecho una gran inversión para descontaminar de minas de toda el área fronteriza, ¿no? Que alguna vez nos confrontó, ¿no? Entonces, sí es posible descontaminar por armas, pero hay que tener mucha voluntad política, como se ha tenido en el caso de nuestros países, y también una alta inversión económica para poder hacerlo. Bien, bien. Entonces, esto es en relación a los medios, ¿no? Ya entendemos entonces qué son los medios, ¿no? Y cuáles serían o cuáles son medios prohibidos por el derecho humanitario. Hablemos entonces un poco de los métodos, ¿sí? Los métodos se refieren a las estrategias, bien, a las tácticas, a los planes que usan las partes en conflicto y que aplican en medio de la beligerancia, ¿no es cierto? Entonces, una estrategia puede ser el plan, ¿no? De movimiento del batallón o de repente
parte si estamos hablando de un combate en el mar, pues, ¿no? De los barcos, ¿no? Y la indumentaria que pueden usar los combatientes, ¿no? A veces usan camuflaje, ¿no? De determinado color para que no se les vea en determinados espacios, ya sea en el desierto o en las zonas de la Amazonía, ¿no? Seguramente han visto, ¿no? Que se ponen ramitas o se pintan la cara. Esos una serie de estrategias que están permitidas en el derecho internacional humanitario, ¿no? Pero así cuando decíamos que en el derecho humanitario hay armas que están permitidas y otras que están prohibidas, lo mismo pasa con los métodos. En los métodos hay métodos y estrategias que están permitidos porque sí que se encuentran a la luz del derecho humanitario, pero hay otros que están prohibidos justamente porque no respetan el derecho humanitario. Por ejemplo, un método prohibido es el de la perfidia, ¿sí? ¿Qué es la perfidia en términos del VIH? ¿Sí? Es cuando yo le hago creer a mi enemigo que gozo de una inmunidad, que falsamente gozo de una inmunidad, para poder ganar cierta ventaja o ganarme su confianza y en función a eso yo aplico pues lo ataco, ¿no? Por ejemplo, estamos en medio de un conflicto y eh, yo me hago pasar por un combatiente fuera de, ¿no? Lo que dicen fuera de combate, ¿no? Que ha dejado las hostilidades, ¿no? Es decir, porque puede pasar también que yo sea combatiente, me hayan disparado, ¿no? Y esté herida y diga, y levante las manos, ¿no? En señal de que me he vencido, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esto, yo le estoy diciendo, me he vencido y en esos casos está prohibido asesinar al combatiente que se está declarando fuera de las hostilidades, que se está rindiendo. Bien, hay una norma del derecho internacional humanitario que señala que está prohibido no rendir cuartel. Está prohibido. Está prohibido asesinar al combatiente que está mostrando sus manos, al combatiente que está levantando la bandera blanca, ¿sí? Está prohibido. Lo que corresponde allí, cuando el combatiente se declara fuera de las hostilidades, es capturarlo y llevarlo como prisionero de guerra. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que yo como combatiente digo, yo me rindo, ¿no? Entonces, mi enemigo dice, bueno, te voy a llevar como prisionero de guerra. Y cuando yo ya lo tengo cerca, ¿no? Aprovecho, saco mi arma y le disparo. Eso, por ejemplo, es la perfidia y eso es un crimen de guerra. En otras palabras, es crimen de guerra tanto el no dar cuartel y matar al combatiente que se ha declarado fuera de combate, ¿no? Que ha sacado la bandera blanca, que me ha mostrado, ¿no? Que se ha rendido, es matar a un combatiente que se ha declarado fuera de combate, eso es crimen de guerra. Pero también es crimen de guerra el que se hace pasar por un combatiente fuera de combate cuando no lo es y lo aprovecha más bien para asesinar al otro. Eso también es un crimen de guerra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, quisiera ver, hay un comentario que me han hecho. El lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki son delitos de lesa humanidad. Jorge, no. ¿Sí? El lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki son infracciones al derecho humanitario, infracciones al principio de no distinción, ¿sí? Infracción al principio de proporcionalidad del derecho internacional humanitario. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar que los crímenes de guerra se dan en un contexto de conflicto armado y los delitos o crímenes de lesa humanidad no necesariamente se dan en un conflicto armado. Se pueden dar en tiempos que no revisten un conflicto armado. Por ejemplo, en medio de un disturbio público se pueden dar delitos o crímenes de lesa humanidad. ¿De acuerdo? Y bueno, hoy por hoy no hay una norma prohibitiva de las armas nucleares, pero
sí nos remite al problema que yo les hablaba hace un momento, ¿no? Necesitamos una norma específica que diga que están prohibidas las armas nucleares o nos valemos de los principios generales que nos da el derecho humanitario para señalar que efectivamente el uso de las bombas atómicas debería estar prohibido. Bien. Hay una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia justamente sobre la prohibición de las bombas atómicas. La Corte Internacional de Justicia entró en un non-linked, en otras palabras, no pudo determinar si había una prohibición del uso de las armas nucleares. Yo les recomiendo mucho que lo lean porque a pesar de que no hubo consenso entre los jueces, no lo pudieron determinar, sí que hicieron un análisis sobre todas las normas humanitarias consuetudinarias que eran aplicables a esta situación, ¿no? Al uso de las armas nucleares. Bien, entonces seguimos un poco con el tema de los métodos, ¿no? ¿De qué otra forma yo puedo recurrir a la perfidia y podría incurrir en la comisión de un crimen de guerra? Por ejemplo, ya les digo, si yo me hago pasar como alguien que merece la protección del derecho humanitario, que merece la inmunidad que te ofrece el derecho humanitario. En otras palabras, que yo me disfrace de un miembro de 6R, del Comité Internacional de la Cruz Roja. Me disfrazo de un médico, me pongo un traje blanco y me pongo mi emblema, ¿no? De médico, ¿no? Entonces yo digo, yo soy un médico, no me hagan nada, y cuando ya los tengo cerca, saco mi arma y los ataco. O es más, me valgo de otro y cuando ya están en una situación, pues, de vulnerabilidad, se les hace el ataque, ¿no es cierto? El encierro, etcétera, ¿no? Lo mismo, si yo me hiciera pasar por un corresponsal de guerra, y no lo soy, ¿no? Los corresponsales de guerra, lo vamos a ver un poquito más adelante, tienen una inmunidad y un derecho a que se les respete y no se les trate como un combatiente, ¿de acuerdo? Entonces, el uso de la perfidia, ¿no? El mal uso de los emblemas es crimen de guerra y son, en consecuencia, métodos prohibidos por el derecho humanitario. No solo en las personas, ¿ah? También en los vehículos o en los locales. Si yo, un local que es una base militar, lo pinto de azul y le pongo el logo de la ONU y lo hago pasar como si fuera un local de no sé, de una organización internacional que en consecuencia merece protección, también estoy cometiendo una infracción al derecho humanitario, o un vehículo que lo hago pasar como si fuera un vehículo de auxilio médico, ¿no? O si me hago pasar como un pastor religioso, ¿no? Recuerden, personal religioso también tiene derecho a la protección y la inmunidad, ¿de acuerdo? Bien, continuamos entonces. En consecuencia, habiendo visto estas nociones, y me he adelantado un poco, el derecho humanitario establece todos estos criterios para proteger a personas y también a bienes, ¿sí? ¿Quiénes son las personas protegidas? En principio, los civiles. Bien, y civil, ¿quién es? Todo aquel que no es combatiente. Ya sabemos, y les había explicado hace un momento, que puede ser civil, perdón, un civil puede volverse combatiente si toma las armas espontáneamente, ¿no? Para defenderse, entonces ahí está renunciando a la inmunidad que le da por ser civil. El personal médico no debe ser atacado. Eso significa que el personal médico, el personal religioso o los corresponsales de guerra no pueden portar ningún arma. Imaginemos que se captura un médico y el médico tenía una pistola, ¿no? Y se dice, ah, él es combatiente, ¿no? En realidad, los convenios de Ginebra les reconoce el derecho a portar armas para su protección personal, ¿no? Pero no una metralleta, digamos, ¿no? Entonces, el personal médico, personal religioso, porque las Fuerzas Armadas muchas veces van acompañados de sacerdotes, de pastores, ¿no? También van acompañados de corresponsales de guerra y para fines de la charla de hoy, ahí les he puesto los artículos que explícitamente señala la protección a los corresponsales de guerra, que son periodistas acreditados que acompañan a las Fuerzas Armadas. Pero hoy por hoy vemos también a muchos periodistas que no necesariamente acompañan a las Fuerzas Armadas, pero que sí se encuentran cerca de las hostilidades y muchas veces corriendo riesgos, ¿no? En esos casos, ellos también están vamos a decir así, tienen que tener criterio de
tratar de no acercarse tanto a las zonas que están en conflicto, ¿bien? Porque si bien no están, a lo mejor no están acreditados por las Fuerzas Armadas, sí que ellos deberían gozar de la protección que le tiene que tener a cualquier civil. Bien. Eh, en el caso de los corresponsales de guerra, en la eventualidad que sean capturados, ellos pasan al estatus de prisioneros de guerra. ¿De acuerdo? Y luego tenemos también bienes que gozan de una protección especial, ¿no? Están las escuelas, los hospitales, ¿no? Incluso podemos hablar de residencias, ¿no? Donde sabemos que viven personas civiles, población civil. Y tenemos también bueno, acá había pegado unas imágenes, pero parece que, o no sé si las he puesto en otra diapositiva, creo que no se ven, pero hay bienes que están protegidos por una convención de la UNESCO de 1954, que se refiere a la protección del patrimonio cultural material de la UNESCO, ¿no? En tiempos de conflicto armado. ¿Esto qué significa? Que, ya les digo, en la guerra no vale todo, ¿no? Si nos encontramos en un contexto de guerra, eso no quiere decir que mi enemigo tiene derecho a lanzarle una bomba a Machu Picchu, ¿bien? Em, o lanzarle una bomba al centro histórico de Lima, ¿sí? Porque son patrimonio cultural, incluso no solo de la nación, sino también de la humanidad. Y en función a eso, la Convención de la UNESCO, ay, pensé que la había puesto aquí, ven, acá está. Eh, a lo mejor algunos de ustedes han visto estos símbolos en las paredes del centro de Lima, ¿no? Este símbolo, que en realidad originalmente es azul, porque así lo establece la Convención de la UNESCO, es para señalizar cuáles son los edificios protegidos en caso de un eventual conflicto armado, ¿no? En el Perú han colocado este mismo símbolo en color negro para estar un poco en línea con, ustedes deben haber visto que en el centro de la ciudad los avisos o los carteles, ¿no? De las marcas, de las tiendas están en un color oscuro justamente para que no, este, para que sea coherente con el ornato de los edificios antiguos, ¿no? Entonces, por eso se ha resuelto que en nuestro caso, en el Perú, estamos poniéndolo en color negro, ¿no? Pero estos símbolos que vamos a ver en varias paredes del centro de Lima, es para eso, para que se identifique que en un contexto de conflicto armado no deben ser atacados porque gozan de una inmunidad especial. ¿De acuerdo? Y lo que pueden ver arriba, aquí, esos son los emblemas de Comité Internacional Cruz Roja, ¿no? Que es la cruz, la media luna roja y el diamante rojo. Y luego tenemos los objetivos militares. Los objetivos militares, a diferencia de las personas civiles, bienes civiles, objetos civiles, sí pueden ser atacados, ¿bien? Pero aún así deben ser atacados respetando los principios de distinción, de proporcionalidad, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de objetos civiles que no he mencionado acá es el de aquellos bienes que contienen fuerzas, ¿no? Que deben ser controladas, ¿no? Por ejemplo, en medio de un conflicto armado no vas a atacar una central nuclear, ¿no? Porque, a ver, la central nuclear no necesariamente no tiene fines militares, es para dar energía, pero si yo ataco una central nuclear, sí que puedo generar un desastre mayor, ¿no? O ataco una tarjea, ¿no? Que dota de agua a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Este, entonces, ese tipo de locales o establecimientos también están protegidos, ¿no? Porque contienen unas fuerzas que pueden generar un daño mayor y no necesariamente o no van a brindar la ventaja militar que, que se espera. Bien, no recuerdo hasta qué hora tengo, creo que estamos hasta las 4:15, ¿no? Creo que ya estamos justito. Bueno, entonces ya con esto voy terminando. No sé si hay algunas preguntas, si desean las poniendo a lo mejor en el chat.
siéntanse la libertad de ponerlas en el chat, si no, y voy a ir explicando esta última parte justamente referida al Comité Internacional de la Cruz Roja. Bien, el Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización sin fines de lucro, independiente y neutral, cuyo cometido es prestar atención y protección a las víctimas, ¿no? De tipo humanitario, ¿no? A las víctimas o personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia, ¿sí? He querido señalar estas dos nociones de independiente y neutral porque el Comité Internacional Cruz Roja se vale de los siguientes principios, voy a explicar cada uno, pero quisiera hacer énfasis en estos dos, ¿no? El primero es el de humanidad, que tiene que ver con el trato justamente humano y digno que brinda a todas las personas, su ánimo de prestar auxilio, aliviar el sufrimiento de todas las personas que se ven involucradas en estas situaciones de violencia, ¿no? El principio de imparcialidad se refiere a que no va a ser distinción de ningún tipo al momento de prestar esta ayuda. Bien, no va a diferenciar entre raza, posición política, credo, género, ¿de acuerdo? La única distinción que se hace al momento de atender a las personas es el de su gravedad, en lo que se refiere a enfermedad o a lesiones, ¿no? Entonces, en esos casos se atiende al que está más grave, ¿no es cierto? Bien. Luego está el principio de neutralidad, que tiene que ver con el que el CICR no toma partido por ninguna de las partes involucradas, ¿bien? Y por eso, bueno, luego me voy a extender un poquito más sobre eso. El principio de independencia se refiere a que no es absolutamente autónomo, ¿no? No depende conserva su autonomía, no depende de determinados gobiernos, ¿bien? Tiene sus propios criterios. El voluntariado se refiere a que el socorro que ellos brindan es absolutamente voluntario. Unidad tiene que ver con el hecho de que el CICR es uno solo y en cada país hay una única sociedad, bien, de la Cruz Roja, ¿de acuerdo? En el caso del Perú hay una delegación del CICR, si no me equivoco es para Ecuador, Colombia y Perú, ¿no? En México hay otra delegación que es para México y los países centroamericanos, ¿bien? Y universalidad porque todas las sociedades de la Cruz Roja tienen los mismos derechos. Entonces, como yo le decía, yo quería hacer énfasis en el principio de independencia, imparcialidad y neutralidad, ¿no? Y lo digo ¿por qué? Porque muchas veces cuando el CICR ha participado apoyando, ¿no? Y brindando socorro y auxilio a las víctimas de los conflictos armados o a las personas afectadas, ¿no? Para no llamarlas víctimas de los conflictos armados, eh, no hace distinción, ¿no? Entonces, no hace distinción entre si este herido o enfermo es del Estado beligerante o es del grupo armado o es del otro, la otra potencia beligerante, porque lo que le interesa al CICR es aliviar el sufrimiento de las víctimas. Entonces, muchas veces no se entiende y se cree que el CICR está yendo a ayudar al comando enemigo, ¿no? Pero no, el CICR está yendo a apoyar, ya les digo, a los heridos y enfermos y afectados por el conflicto armado, sin importar de qué bando sea, o de qué posición política tenga, o de qué color sea la piel de esas personas, ¿no? Entonces, muchas veces esta labor es por eso malentendida. Y es muy importante que aquellos que se dedican a comunicar y difundir los contextos de conflicto armado entiendan esta tarea que tiene el CICR, ¿no? Entiendan que el CICR se vale justamente por los principios de imparcialidad y de neutralidad. No toman parte de las hostilidades, no opina a favor ni en contra del accionar de las partes, ¿no? Porque el cometido del CICR es apoyar, ya les digo, a las personas afectadas por este conflicto, ¿de acuerdo? Me parece que hay algunos comentarios en el chat. A ver, bueno, hay un material, Pedro nos dice, hay un material que justamente un personal de CICR ha tenido la gentileza de alcanzarme, son dos PDFs, uno es un diccionario sobre
DIH, y el otro es también un mini diccionario para comunicadores. Entonces se los vamos a pasar por correo junto con las PPTs de los expositores de esta jornada para que ustedes le den una revisión un poquito más exhaustiva, ¿no? Diana Valencia dice, los cascos blancos se encuentran enmarcados dentro de este tema humanitario. Creo que te refieres a los cascos azules, ¿no? Claro, sí, los cascos azules también gozan de una protección especial y de hecho el uso indebido de los cascos azules, ¿no? De un casco azul o hacerte pasar por, también es un crimen de guerra, ¿no? Em, Jorge pregunta, ¿cuáles son las infracciones cometidas por las Fuerzas Armadas en el genocidio en la perdón, creo que, ya, en la franja de Gaza, por las Fuerzas Armadas israelíes? Bien, en este contexto de conflicto armado, particularmente ambas partes, y es de conocimiento público por las informaciones que hemos recibido a través de los medios, es de conocimiento público que ambas partes han cometido infracciones al derecho internacional humanitario, ¿no? En primer lugar, las fuerzas de Hamas han realizado asesinatos, han atacado a población civil y mantienen como rehenes, ¿no? A varios ciudadanos israelíes. Y esos son crímenes, serían en primer lugar crímenes de lesa humanidad, pero al verse desatado un contexto de conflicto armado, podríamos llamarlos crímenes de guerra, ¿no? Pero definitivamente son crímenes. Entonces, en principio, este accionar de Hamas es una infracción tanto a los derechos humanos como al derecho internacional humanitario, según se establezca el contexto en el cual se han realizado. Y desde la otra parte, también, ¿no? Las Fuerzas Armadas israelíes han realizado una serie de acciones que no son coherentes con los principios de derecho internacional humanitario que hemos analizado o que hemos conocido esta tarde, ¿no? Y yo creo que ya les estoy dando las herramientas para que ustedes mismos lo puedan analizar, ¿no? Por ejemplo, me pareció ver una noticia donde se señalaba aparentemente de que se había esparcido fósforo blanco, ¿no? Sabemos que el fósforo blanco es un arma química que no respeta el principio de distinción, ¿no? O que se había atacado a hospitales bajo la presunción de que eran bases, se habían convertido en objetivo militar porque se presumía que en los sótanos, bajo la tierra, se encontraban túneles del grupo armado de Hamas, ¿no? Entonces, eh, sabemos también que son ya criterios que han sido y están siendo analizados por la Corte Internacional de Justicia, ¿no es cierto? Em, y tendrá que hacerse, bueno, la evaluación de cada uno de estos actos para ver si se han cumplido justamente con estos principios, porque hay, como ya les decía, para muchas de estas situaciones no hay unas normas específicas, pero sí que tenemos los principios generales que son las que nos van a dar luces para analizar hecho por hecho de las infracciones que se han cometido, ¿no? Y de establecerse de ambas partes, lo justo sería que se responda, ¿no? Pero más aún que cesen las hostilidades, ¿no? Desde ambas posiciones, ¿no? Luego dice, las matanzas a algunos equipos de ayuda en cuanto a médicos para Palestina, ¿calificaría como crimen de guerra o simplemente es un asesinato? Bien, hoy por hoy creo que ya eh, inicialmente parecía que cuando empezó la situación con el ataque de Hamas, parecía que se presumía que podía ser una situación aislada, ¿no? Pero ya por el tiempo, creo que ya podemos presumir, porque eso ya lo tendría que determinar un mismo tribunal, ¿no? El mismo tribunal, en este caso la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, que ha tomado también conocimiento de la situación y determinar si ya nos encontramos propiamente en un contexto de conflicto armado, ¿no es cierto? Entonces, en un conflicto armado lo que caracteriza es que ya hay una serie de enfrentamientos prolongados a través del tiempo, ¿no? Y lo que tenemos es un conflicto en el cual está participando un Estado versus un grupo armado, ¿no? Y un grupo armado que responde a una organización, tiene una cadena de mando, controla un territorio, entonces
creo que sí tenemos los elementos para decir que ha sido inicialmente un conflicto que se ha vuelto ya un conflicto armado en el tiempo, ya se ha cumplido más de un año, ¿no? Entonces, si ya tenemos, si ya podemos calificarlo de conflicto armado, entonces los actos que se cometan ahí pueden ser calificados como infracciones al derecho internacional humanitario en la medida que lo haya, que quien sea el autor, la autoría se le atribuya a un Estado, a un grupo, o crímenes de guerra en la medida en la que este hecho se le atribuya a un individuo. Recordemos que los términos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crimen de agresión, crimen de genocidio, son términos que encontramos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que son atribuibles a individuos. ¿De acuerdo? Entonces son categorías que se atribuyen a individuos. Bien. Bien. Dice Antonio Mendoza, dice, aunque no entiendo bien su afirmación, el ataque a los miembros de Cascos Azules, ¿qué efectos ha tenido en el contexto internacional? ¿No? Bien, esos ataques, en primer lugar, desde mi perspectiva, deben ser investigados y judicializados para que se establezcan las responsabilidades del caso, ¿no? Y las reparaciones, básicamente, ¿no? Luego se puede hacer otro tipo de apreciaciones, si quieren, de tipo político, ¿no? Pero exclusivamente desde el punto de vista jurídico, lo que corresponde allí es investigar y determinar responsabilidades, ¿no? Ya sea responsabilidades a nivel internacional o a nivel penal internacional. Y la última pregunta que dice, y que es una pregunta creo yo compleja, dice, el conflicto entre Israel y Gaza, bueno, yo no le llamaría Israel y Gaza, ¿no? Yo creo que sería entre Israel y Hamas, ¿no? ¿Es un CAI o un CANI, ¿no? Como ya les digo, se tendrían que evaluar cada uno de los elementos y la historia, ¿no? De conflicto entre Israel y Palestina, y en este caso, este episodio, este triste episodio con Hamas, que viene desde hace un año, para determinar si es CAI o CANI, y tomando en cuenta que hoy por hoy las categorías que ha desarrollado el derecho internacional han quedado cortas para poder tipificar estos conflictos. ¿De acuerdo? Pero yo ya me atrevería a decir que es un conflicto armado internacional. Pero vamos a ver cuáles son los criterios, ¿no?, que adopta el tribunal para señalar qué tipo de conflicto es y en consecuencias, qué consecuencias jurídicas tendría sobre los actores involucrados. Bien, entonces justo creo que nuestra charla era hasta las 4:15. Muchas gracias por habernos acompañado, a pesar de que es un horario un poquito complicado justamente después del almuerzo. Em, Justo ahí terminamos. Me ha dado mucho gusto compartir con ustedes este tema que lamentablemente digo está muy en énfasis hablar de eso, ¿no? Pero creo que, y evocando a un profesor de Derecho Humanitario que una vez nos dijo, a veces nosotros nos sentimos frustrados porque vemos que apareciera que el derecho internacional, o que en este caso el derecho internacional humanitario no se aplica, pareciera que no funciona, ¿no? Pero pensemos, miren, y aprovecho los últimos 5 minutos que me quedan, pensemos en todas las personas y en todas las veces que sí se ha aplicado y que sí ha funcionado y que justamente por eso no ha sido noticia, ¿no? Ustedes deben saber, por ejemplo, que en el conflicto armado interno que vivió Colombia, ustedes deben saber que duró más de 50 años, el, el Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo presente apoyando a las personas afectadas, ¿no? Y había personas, era de conocimiento público, habían personas que habían sido secuestradas, y habían sido secuestradas 5, 10, 15 años. Entonces era como que, ¿pero cómo saben que ha sido secuestrada y que no ha muerto? Porque gracias al principio de neutralidad del CICR, el CICR lograba alcanzarles a esas personas sus pastillas para la diabetes, fotografías, cartas de sus familiares. Porque gracias a ese principio de neutralidad, los grupos disidentes armados que habían secuestrado a esas personas permitían que el CICR entrara a sus campamentos y les alcanzara. Porque el CICR decía, yo no voy a tomar parte de las hostilidades,
yo no voy a informar, ni voy a decir dónde estás, etcétera, pero yo necesito llegar a la persona afectada y alcanzarle estas cartas de sus familiares, llevarles estas noticias, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante el principio de neutralidad del CICR y es muy importante que ese principio de neutralidad se respete, ¿no? Y se respeten también las normas humanitarias en todo tiempo y lugar. Y reitero esta frase, ¿no? En el amor y en la guerra no vale todo. Bien. Y dicho esto, muchas gracias.